Hola chicos, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos Buenos días, días. maestra. Vamos a esperar unos minutitos en lo que el resto de el grupo se suma. Estamos 30. Vamos a esperar a que haya un poquito más. Ok. Bueno, ya somos 32 personas. Esperamos un minutito más. Ok. Bueno, quiero comenzar recibiendo más bien observaciones, que me compartan ustedes sus comentarios sobre la actividad, sobre la lectura, qué les pareció, les gustó la actividad, se les hizo sencilla, se les hizo complicada, cómo se sintieron con ella. La actividad que subió, bueno, la que se entrega este domingo. Bueno, pues de mi parte, pues a mí me pareció muy interesante la lectura porque pues es muy cierto todo lo que dice que México tiene muchos problemas, más que nada la corrupción y todos esos problemas pues necesitan como que sean solucionados por toda la sociedad, este, y pues mm, me pareció muy interesante ver todos esos aspectos. Gracias, Martín. ¿Alguien más, chicos? Pues estuvo bastante sencilla, nada más creo que lo único complicado, entre comillas, fue de que teníamos que resumir mucho la información para que la infografía no quedara muy cargada. Pero de ahí en más estuvo muy interesante y muy sencilla. ¿Y qué o sea, qué aportaciones les hizo, por ejemplo, la lectura? Pues igual que decía Martín, pues de que la sociedad tiene que hacer algo para que se pueda cambiar, o sea, no es responsabilidad de nada más una persona, es de todo. Muy bien. Gracias, Natalia. Mm, por ejemplo, si tienen Twitter, supongo, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Sí? Eunice, si tiene alguien más que use Twitter. Yo sí lo tengo, maestra, pero no lo uso.
Muy bien, sí, claro. Solo es como utilizar un ejemplo. Pensemos en una red social como Twitter o Facebook. Me refiero a estas dos específicamente. Bueno, podemos tal vez considerar TikTok, que no sé ustedes, yo inicialmente bajé TikTok para distraerme con bobadas al final del día y no pensar en nada, absolutamente nada. Y hoy por hoy mi TikTok está lleno de personas, pues, no sé, por ejemplo, de tiktokeras feministas, de unos chicos que hacen un análisis bastante interesante sobre las masculinidades hegemónicas. El caso es que ahora mi TikTok es otra vez una red social que está muy politizada, ¿no? O sea, completamente politizada en términos ideológicos, son activistas. Entonces, la finalidad de que fuera una red social de distracción en la que viera gatos que hacían travesuras, pues ya no funciona, ¿no? Pero pensemos en sus redes sociales. No menciono Instagram porque Instagram pues es una cuestión como muchísimo más visual en la que difícilmente se politiza una cuestión, aunque ciertamente en Instagram también sigo páginas bastante politizadas, ¿no? Pero piensen en una red social, por eso decía Twitter, Facebook, donde consideremos la carga política que llega a tener la postura de los usuarios. Pues se me ocurre, por ejemplo, las constantes críticas que recibe el presidente de la República, ¿no? O sea, piensen en AMLO como político, no nos promulguemos a favor o en contra, pero es muy interesante ver cómo las personas tienen un nivel de exigencia hacia él como individuo, ¿no? O sea, como presidente de la República pareciera exigírsele resolver un conflicto que corresponde a todos los mexicanos como tal. O sea, por ejemplo, tanto Israel como Natalia decían la importancia de el involucramiento social o la participación ciudadana para la resolución de problemas y conflictos reales en nuestro país. Uno de los más importantes, por supuesto, es la corrupción, ¿no? Es decir, la violación constante y permanente de las leyes, que me parece que una de las... Ay, perdón, es que me parece que una de las condiciones que agrava la situación de la corrupción está vinculada directamente a la impunidad que también se maneja, ¿no? Es decir, creo que dos de los grandes conflictos con los que se enfrenta nuestro país más constantemente no solamente es la corrupción de sus leyes, que esto puede verse en cualquier país del mundo, sino la impunidad con la que los corruptores de esas leyes se liberan, ¿no? O sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y eso lleva a todos a pensar, si ese señor violó la ley y no pasó nada, pues ¿por qué a mí alguien debería de hacerme algo? ¿No? Y pareciera como una especie de exhortación a la violentación de la ley. Y eso agrava o establece como un círculo vicioso. Muy bien. ¿Qué otra cosa quieren compartir sobre la actividad o lo que les aportó la lectura? ¿Alguien? ¿Una persona? ¿O dos? Bueno, pensemos, por ejemplo, entonces, las implicaciones del cambio político. ¿Ya han analizado ustedes, por ejemplo, condiciones muy importantes sobre los medios de producción, ¿no? Por ejemplo, ustedes analizaron los medios de producción en el parcial pasado y analizaron cómo efectivamente los sistemas económicos determinan
en una relación bilateral, porque no vamos a decir que el sistema económico determina solo el medio de producción, sino que ambos se determinan mutuamente, ¿no? Pareciera que hay una relación intrincada de mutua determinación. Ustedes ya vieron cómo sistemas económicos y medios de producción. Vaya, estoy aquí. Ay, perdón, es que mis perritos están jugando justo debajo mío. Se determinan mutuamente y se transforman mutuamente. Y cuando un sistema de producción pareciera entrar en una especie de crisis, eso lleva a un proceso de alguna manera de transformación en los sistemas económicos y políticos, ¿no? Pareciera que es como una especie de vinculación constante en la que en las que determinadas necesidades sociales de alguna manera, miren Pincel, les presento a Pincel el atocito. Perdón. Es el más latoso. Mande, Eunice. ¡Qué tierno! Están muy bonitos los perritos. Pero son un caos, muy latoso. Sí, son muy tiernos. Los puedes abrazar y no muerden, no son violentos, son muy, muy afables. Entonces los abrazas y los besuqueas y no muerden a nadie. Ni siquiera cuando vamos al parquecito, cuando se puede, no, las personas se les acercan y juegan con ellos y ellos son los más felices. Pero bueno, eso es bueno, no me gustan los perros que atacan. Bueno, entonces decíamos, en términos de los cambios políticos y sociales, pareciera que una transformación política tiene efectos directos como una especie de cadena o una especie de efecto dominó en las transformaciones generales de las estructuras sociales. Un cambio político como el proceso de la neoliberalización que lleva a la concentración podríamos decir, de la toma de decisiones, en el caso directo de cómo se comercializa o cómo se compite dentro del mercado, esa toma de decisiones se concentra exclusivamente en quienes poseen los medios de producción. ¿No es el caso? O sea, el neoliberalismo establece, vamos a impedir que el gobierno se involucre en nuestras dinámicas de producción y de competencia, y entonces esas tomas de decisiones sobre cómo se evalúa y evoluciona el mercado se concentra exclusivamente en quien tienen justo los medios de producción. Eso genera una transformación política. ¿Se fijan? O sea, hay un proceso de neoliberalización, se concentran las decisiones en quienes tienen los medios de producción y eso lleva a una transformación política, pero también lleva a una transformación social. Es como una modificación, como si tuviéramos una especie de, ¿cómo podríamos decirlo? Como una especie de caja musical en la que si transformamos un engranaje, la tonalidad de toda la canción se transforma totalmente, ¿no? Entonces, es el mismo proceso. Cuando hablamos de cambios sociales, las transformaciones tienen implicaciones en todos los niveles. Habrá una transformación directa, por supuesto, en una condición que es social, en una condición que es económica e incluso, si lo analizamos en un estricto sentido, en una condición que es ambiental. Hay una transformación radical en las formas en las que se produce y en las formas en las que nos relacionamos estructuralmente como sociedad. Vamos a poner un ejemplo en un medio de producción que ustedes ya analizaron. Piensen, por ejemplo, en el feudalismo. Ustedes lo analizaron justamente en los modos de producción, ¿se acuerdan? Y dijimos, el feudalismo, bueno, es un sistema económico que se fundamenta en el vasallaje, es decir, hay una clase social que es la clase social servil, el siervo, que pertenece directamente al feudo, ¿no? Incluso en términos históricos podríamos afirmar, si un señor feudal
vendía, dejaba, heredaba o perdía su feudo, pues ese feudo se iba directamente no solo en términos de territorio, castillos, propiedades, sino también con sus siervos. Es decir, los siervos pasaban a ser propiedad de otro señor feudal. Pero ¿qué condiciones económicas, por ejemplo, o sociales establecía? Incluso puedo contarles así como estos, ¿cómo se llaman? Como estos chismes históricos, que yo llamo chismes de lavadero históricos. Uno de los motivos por los que hasta hace muy poco tiempo, digamos 3 siglos, se consideraba que la nobleza poseía sangre azul, tenía que ver directamente con los modos de producción. Pensemos, por ejemplo, los señores del feudo no se exponían a la luz, ¿no? Ellos se encontraban en sus relaciones nobiliarias, por ejemplo, ¿no? O sea, en sus relaciones de la nobleza, en las cortes, y difícilmente se encontraban expuestos a la luz. Ya sabemos que este sistema feudal se llevaba a cabo en el grosso de Europa, donde la población es en su mayoría muy blanca, ¿no? Por no llamarles, bueno, caucásicos rubios o caucásicos de pelo oscuro, pero personas muy blancas. Por el contrario, los siervos se encontraban trabajando de sol a sol. ¿Por qué? Porque era su tiempo de productividad. Entonces, literalmente comenzaban cuando el sol salía, terminaban cuando el sol se metía. Ellos estaban expuestos todo el tiempo a la luz, lo que hacía sus pieles más morenas, no morenas como las de los mexicanos o como las de otras razas, pero sí más expuestas al sol, más quemadas. Las personas que no se exponían, evidentemente se traslucían muchísimo más sus venas y se veían más azules, porque no estaban expuestos al sol. Es por eso que la nobleza siempre se asociaba con la sangre azul, mientras que los siervos, pues no la tenían así, porque sus venas no estaban expuestas, estaban bronceadas. No sé si me explico. Entonces, estas relaciones sociales también se determinan, se fijan, hay una estructura política, hay una estructura económica y determina nuestras relaciones sociales. ¿Por qué? Porque una persona de la estructura vasallal difícilmente podría tener en algún punto acceso a una posición noble. Difícilmente. O sea, aquí no habría historias de Cenicienta que llevaran a la sierva a tener una relación con el señor feudal. Eso no iba a pasar, ¿no? O si pasaba, difícilmente se iba a legitimar. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las relaciones ambientales. ¿Había una explotación ambiental en este periodo? En términos de... ¿Sí? ¿Mande? Supongo que sí. Pues podríamos decir que había un... Creo que menos, ¿no, maestra? Sí, ¿en qué sentido, Kelly? Pues de que a comparación de que, por ejemplo, ahorita en la cuarentena, pues yo siento que ha disminuido más esa razón. No sé si me doy a entender. Sí. Jackie, ¿quieres agregar algo? ¿No? Bueno, fíjense bien, es muy peculiar, o sea, es muy interesante como las dinámicas de producción, pero lo cierto es que hasta la revolución industrial no se transformaron radicalmente nuestras formas de producción. Antes de la revolución industrial, nuestras formas de producción estaban supeditadas a los tiempos de la naturaleza. Sí podríamos hablar, como decía Emilio, bueno, que asentaba con su cara, sí podríamos hablar de una explotación ambiental, ciertamente, porque había un uso de la tierra, había un uso de los recursos naturales, pero este uso de los recursos naturales estaba supeditado directamente a las condiciones naturales. Por eso los siervos trabajaban de sol a sol, ¿no? Se producía cuando se podía producir, las cosechas estaban determinadas a los tiempos de la naturaleza y no había sobreexplotación. En cambio,
a través de la revolución industrial y la transformación radical de, digamos, los medios de producción y en estos momentos concentrados los medios de producción en particulares libres de la intervención gubernamental, la sobreexplotación es excesiva. O sea, ya no estamos limitados a los tiempos de la tierra. Piensen ustedes cuándo pueden conseguir un durazno en el año. Todo el año. Todo el año. Si ustedes van al supermercado, se encontrarán frutas, bellas frutas, muy bellas, en todo el tiempo. Fresas todo el año, duraznos todo el año, todo el año. ¿Por qué? Porque en realidad, pues no hay un respeto directo de los tiempos de la tierra, hay una sobreexplotación de la tierra. Entonces, las transformaciones, lo que tenemos que analizar aquí es cómo efectivamente los cambios políticos, estas transformaciones han llevado directamente a transformaciones sociales, ¿no? Tenemos efectos directos sobre la estructura social, tenemos efectos directos sobre la estructura política, pero tenemos también efectos directos sobre la estructura ambiental. Entonces, nuestros cambios políticos que estamos viviendo desde los años 70 hasta la fecha, que son los procesos de neoliberalización, son los procesos que nos han llevado a las dinámicas sociales que tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces, así como tenemos este ejemplo directo del feudalismo, podemos identificar todas esas condiciones que ustedes leyeron efectivamente en la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un cambio político que es un cambio de globalización. Los procesos de neoliberalización en los que México se vio involucrado a partir de los 70s, cuando ustedes leyeron todos estos sexenios, como justo con Miguel de la Madrid, León Portilla, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, no me acuerdo cuál es su otro apellido. Todos estos procesos de neoliberalización han tenido cambios importantes en la política mexicana. Ya los analizamos y ustedes los vieron, ¿no? Los cambios, podríamos decir, oficiales son la privatización de las empresas, la no intervención gubernamental en las dinámicas que estas empresas establecen, pero habría que analizar en términos reales qué tipo de transformaciones han traído de manera directa a nuestras dinámicas políticas. La primera que ustedes leyeron y la más importante es la corrupción, ¿no? Esa es la más significativa. ¿Por qué este proceso se da de manera más en el proceso de neoliberalización? ¿Alguno de ustedes lo podría como explicar o lo querría explicar? ¿Cuál fue la pregunta, maestra? Es que se trabó un poquito. Perdón. Les preguntaba, ¿por qué justamente a través de la neoliberalización tenemos problemas tan importantes como la corrupción en México? ¿Por qué creen ustedes que eso pase? Porque se han privatizado las empresas y las propiedades se han privatizado. Ok, muy bien. Gracias, Emilio. Martín, ¿querías agregar algo? Iba a decir lo mismo, bueno, yo digo que por lo mismo de que se privatizan las empresas, entonces hay personas como que quieren tener más poder y pues para llegar a este poder, como la manera más fácil pues era recurrir a la corrupción. Muy bien. Y bueno, no solo eso, yo también estaba viendo una entrevista que le hicieron a un doctor, bueno, era un licenciado de política, pero tenía doctorado, y lo que pasa es que él explicaba que los problemas en México a partir del neoliberalismo eran porque la deuda externa aumentó demasiado, sin contar además que las propiedades privadas y el hecho de que el monopolio se empezó a incrementar, eso y la globalización hicieron que México estuviera en esta crisis actualmente. Muy bien, gracias, Emilio. Sí, efectivamente, pareciera que hay, bueno, en primera instancia,
pasada, que los gobiernos representativos están ahí para defender dos intereses. ¿Se acuerdan? El primero es la protección directa de la Constitución, es decir, la protección directa de la ley. Esa es la primera finalidad y función de un gobierno representativo, proteger la ley que en teoría salvaguarda todos nuestros derechos como pueblo, como ciudadanos. Y en segundo lugar, su función exclusiva así. Su finalidad es proteger los intereses del pueblo. Por eso son gobiernos representativos, porque nos representan, porque no podemos estar todos los millones en los escaños de la Cámara de Senadores y de Diputados discutiendo para ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, sería físicamente imposible, ni siquiera nos escucharíamos. Sin embargo, tenemos aquí dos factores importantes. Al privatizarse las condiciones políticas a los monopolios, porque pues justamente los particulares, dueños de las formas de producción, impidieron que el gobierno interviniera directamente en la forma en la que ellos se manejan, pues esto consolida más su poder. ¿Quiénes tienen más ingresos económicos? Ellos, directamente. Aquellos que poseen los modos de producción, aquellos que justamente tienen el mecanismo directo para regular sus relaciones entre ellos, son aquellos que manejan las grandes cantidades de dinero. Creo que ya les había comentado que una de las recomendaciones que yo les podría ofrecer en estos momentos en Netflix es Dirty Money. Sí les dije, ¿no? Dinero sucio, se llama el documental. Y justo habla de estos grandes monopolios internacionales. Entonces, estos grandes monopolios internacionales toman decisiones por encima de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos o las personas que se encuentran justamente con la capacidad de tomar decisiones son, pues, de alguna manera beneficiadas, ¿no? Soborno, o sea, literalmente, no hay otra traducción, o sea, no hay palabra linda o fina para definir estas condiciones. Los particulares sobornan a quienes se supone que deberían de representar nuestros intereses para que finalmente representen los suyos y no los nuestros. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Pensemos por qué no hemos transformado si vemos que, en efecto, el planeta está teniendo problemas muy importantes, entre ellos nosotros, por supuesto, tales por los gases de efecto invernadero. Nuestros coches todos los días producen gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Pues porque usamos combustibles fósiles, ¿no? Entonces utilizamos gasolina, ponemos gasolina en nuestro coche, manejamos nuestro coche, contaminamos y generamos efecto invernadero. ¿Por qué no utilizamos un carro híbrido? ¿Por qué? Bueno, fíjense bien. Voy a ponerles un ejemplo que es, a mí hasta me parece, a veces diría obsceno en términos de acumulación. Exxon Oil es la empresa más importante petrolera del mundo. Pemex es un niño de 10 años con los mocos sucios, o sea, con la nariz sucia, en comparación a Exxon Oil, ¿no? O sea, Exxon Oil posee el capital que suman todas las automotrices del mundo. Fíjense bien, no pensemos en automobiliarias como las que nosotros conocemos y a las que podemos acceder, ¿no? Nissan, Ford, Chevrolet, no. Pensemos en las automotrices magistrales que ofrecen al mundo automóviles que para nosotros son un sueño, ¿no? Rolls-Royce, Ferrari, etcétera, ¿no? Lamborghini, estos coches que nosotros podríamos ahorrar toda la vida sin gastar ni siquiera en comida y ni así nos lo compraríamos, ¿no? Bueno, sumen el capital de Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz,
BMW, etcétera, 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 hasta los coches más accesibles como Nissan, etcétera. Todas esas empresas junten sus dineros y Exxon Oil lo supera, por mucho. ¿Ustedes creen que en realidad los gobiernos escucharán las demandas de ambientalistas locos que andan en bicicleta como yo? ¿Yo qué le aporto al gobierno? Mis impuestos, ¿cuánto suman? Nada. O sea, son 3 pesos en comparación a lo que le puede dar Exxon Oil. ¿Sí me explico? Entonces, los intereses poblacionales en realidad no tienen un impacto directo en los deseos gubernamentales porque, pues al final nuestras aportaciones son limitadas en comparación a las aportaciones que sí pueden hacer los particulares. Déjenme conecto porque mi compu se puede apagar. Bueno, si en términos estructurales somos conscientes de que nosotros no tenemos la capacidad adquisitiva para movilizar los intereses gubernamentales, podríamos decir, bueno, pues lo dejamos de lado, ¿para qué nos preocupamos? ¿No? O sea, pues ya, es una batalla perdida. Pero en realidad esto conlleva conflictos muy importantes, muy significativos. Así como lo vimos en la lectura, las transformaciones políticas no solamente nos llevan a un proceso de corrupción permanente y violación de la ley permanente, lo cual es terrible porque si nuestra clase política, que es la clase que debería de proteger y servir la ley, es quien la violenta y además se sale permanentemente con la suya, pues eso no exhorta a la población en general a tener una observancia de la ley constante, ¿no? O sea, es como el niño al que su mamá todo el tiempo le está diciendo, no digas mentiras, no digas mentiras. Y luego llega, pues no sé, la vecina incómoda y toca la puerta y la mamá le dice, dile que no estoy, ¿no? O sea, pues el niño va a decir, o sea, yo no puedo mentir, pero tú sí puedes mentir, pues entonces yo puedo mentir, ¿no? Es exactamente el mismo proceso. Nosotros como ciudadanos, de alguna manera, no nos vinculamos comprometidamente con la ley porque en efecto todo el tiempo estamos viendo cómo se la violenta directamente por la clase que debería de protegerla. Sin embargo, uno de los efectos más significativos que podemos observar en estas transformaciones sociales de corrupción es la dinámica estructural que se genera en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, podemos observar cómo en nuestro país de inicio se establece una bipolaridad radical en la estructura social, ¿no? Es decir, en este país o se es muy rico, obscenamente rico. Luego estamos todos aquellos que somos la clase trabajadora, asalariada, que permanentemente trabajamos en esperanza de nuestro siguiente pago. Y finalmente está la clase depauperada justamente por las condiciones sociales, el empobrecimiento que es verdaderamente radical. México es uno de los países más contrapuestos que existe en el mundo. Es decir, no existe una dinámica social que de alguna manera podríamos observar en la que hay un progreso generalizado para todos. Por el contrario, pareciera que es un círculo vicioso del cual no se puede salir, como una carrera interminable, ¿no? Se ha probado que de 11 mexicanos que nacen en la pobreza, 7 de ellos permanecerán eternamente pobres, o sea, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos difícilmente podrían salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso de limitación de oportunidades. No tengo un trabajo estable, lo que me impide darle poca comida a mi hijo y entonces no le puedo dar oportunidades como la educación.
no tiene acceso a la educación, lo que le impedirá eventualmente tener un trabajo estable, lo que le impedirá tener las mismas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de estructuras son difíciles de romper, pero acumulan estructuras más degenerativas. Pensemos, por ejemplo, en el caso del señor de la combi. ¿Se acuerdan de ese caso sonadísimo? ¿Sí lo vieron en las noticias? Fue un caso pues muy triste, ¿no? O sea, fue una situación como muy compleja. Es este señor que se sube a asaltar en la combi y terminan dándole una paliza que lo mata, ¿no? O sea, el señor se murió. Pero entonces analicemos como todas las situaciones y las circunstancias de esta dinámica laboral o de esta dinámica social, ¿no? Es un señor que no tiene oportunidades, ¿no? O sea, difícilmente alguien se atreve a subirse a una combi a asaltar si tuviera otras alternativas, ¿no? Es decir, la estructura social en la que se ha desarrollado como individuo le ha moldeado de esa manera. No estoy diciendo que los seres humanos no tengamos posibilidades de autodefinición, pero imagínense si no tuvieron acceso a la educación, si difícilmente tuvieron acceso a condiciones positivas de trabajo y si en efecto la estructura familiar se dedica a eso, porque hay familias que se dedican enteras al crimen, ¿no? O sea, nosotros podríamos verlo como una situación aislada, pero no es el caso. Hay familias completas que se dedican al crimen organizado incluso, ¿no? Entonces, este hombre va, asalta y la condición social que viven también los otros mexicanos que están del otro lado de la situación, que son victimizados, les termina convirtiendo en victimarios del victimario original. Terrible, ¿no? Y que es una dinámica generada justamente por las condiciones políticas y económicas que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Qué nos queda a las personas que tenemos acceso a un salario mensual? Levantarnos a trabajar todos los días. Si han visto ese meme que es muy divertido que dice, Dios mío, dame una razón para levantarme el día de hoy, y está Dios desde las nubes y le dice, eres pobre, tienes que ir a trabajar. ¿Sí lo han visto? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Vale? No, maestra. ¿Qué nos queda? Pues justamente levantarnos a trabajar, pero fíjense, si apenas nos alcanza como trabajadores, analicemos las circunstancias, si apenas nos alcanza para el día al día y yo lo que traigo es mi dinero para las combis y mi dinero para el desayuno porque dividí mi pago en los días que puedo alcanzar y llega un sujeto y me lo arrebata, ¿qué es lo que puedo hacer? Es una condición exasperante en todos los niveles. O sea, estas personas reaccionaron de la manera en la que reaccionaron bajo una circunstancia o esas condiciones. No es arbitrario, es una situación que se ha diseñado de esta manera. Lo que podríamos decir en sentido estricto, y que yo lo he defendido en múltiples espacios sociales e incluso en mi tesis de maestría, es que el sistema neoliberal es un sistema de explotación en todos los niveles, ¿no? O sea, te explota laboralmente, te explota socialmente, te explota ambientalmente, es decir, todo el proceso constante es un proceso de explotación. Pero justamente es este proceso de incomodidad lo que lleva a las condiciones de transformación social. Si la transformación social es determinada por las condiciones políticas y económicas y nos lleva a esta situación, también el hartazgo nos lleva a otras movilizaciones, ¿no? Podríamos decir movimientos sociales muy importantes. Lo cierto es que ay, no sé. Cada vez que veo las noticias, no sé, me da una rabia pensar que las personas que deberían de estar verdaderamente preocupadas por esta situación, que es justo nuestra clase política, pues es
la clase que está menos preocupada por estas condiciones, ¿no? En realidad. Pero no sé, ¿qué piensan? Ustedes, por ejemplo, como no lo estoy diciendo peyorativamente, lo estoy diciendo en la medida en que no tenemos un escaño político. Yo siempre digo que somos personas de a pie, ¿no? O sea, como las personas que día a día hacemos las cosas que nos corresponden, ¿no? Trabajar, ser buenos ciudadanos, aportar nuestros impuestos, seguir las leyes, pues eso hace una persona de a pie, ¿no? O sea, no soy un político o un movilizador social activista que esté a la vista de todos, ¿no? No tengo las plataformas, pues a eso me refiero. ¿Ustedes qué aportan o ustedes qué consideran que desde su particularidad pueden hacer en términos, por ejemplo, sociales, políticos y económicos? Pues yo creo que lo que más nos corresponde o que debemos hacer como ciudadanos, pues sería seguir las leyes y pues aplicar, bueno, más bien, pues votar más que nada y pues, estar activos en todo lo que nos corresponde. También, pues, podríamos manifestarnos en caso de que, de alguna inconformidad que tengamos. Gracias. ¿Alguien más? Pues sí, es que muchas veces, o sea, estamos inconformes con, pues sí, con las arbitrariedades del gobierno, lo que sea, pero pues nadie decimos nada o queremos, pero al final no es como que toda la población se anime a, pues sí, como a unirse contra eso que no nos parece o no está bien. Gracias, Diana. Es que yo pienso que la manera de manifestar las inconformidades, pues hay que cambiarla, ¿no? Porque pues siempre hacemos lo mismo y aunque seamos muchos o poquitos, el gobierno no hace nada. Gracias, Juan. Livni. Es que creo que es muy difícil como que nosotros digamos o hagamos algo porque, digo, a pesar de que sabemos que el gobierno no hace nada, que es corrupto, que no nos da como las herramientas suficientes, bueno, tanto a nosotros en educación, como a personas profesionales, ya sea en medicina, en deporte, en arte, cultura, etcétera. No podemos hacer mucho, pues el gobierno tiene como todo el peso. O sea, somos como un granito de arena comparado con una enorme piedra que es ello. Entonces es muy difícil. Y, por ejemplo, lo que decía hace rato acerca de usted como ecologista, es muy difícil también nosotros, o sea, hacer un cambio político, social, si no tenemos como el apoyo de una organización, o si solo somos nosotros. Gracias, Livni. Kelly, ¿ibas a comentar algo? Sí, pues yo iba a decir casi pues, lo mismo, de que somos como un granito de arena. Podemos nosotros pues manifestarnos, seguir las leyes y todo, pero como también dice Ivy, nosotros somos como pues una cucaracha comparado con el gobierno y muchas veces nos han dicho que como somos el futuro de México, nosotros podemos cambiarlo. Y probablemente sí, pero también depende de la mentalidad que nosotros pongamos pues, para realizarlo, ¿no? Muy bien. Bueno, yo les tengo algunas recomendaciones que son importantes. Y tienen como una inclinación directa en cada uno de los niveles, ¿sí? Por ejemplo, en el elemento político, uno de los factores que más impacto puede tener, en primera instancia, Martín, por ejemplo, hace rato decía, el voto. Sí. El voto es una de las herramientas más importantes que podemos tener en nuestras manos. Pero fíjense bien, el voto siempre y permanentemente debe de ser un voto informado. En este sentido, nosotros debemos estar informados, por ejemplo,
¿Qué sector, por ejemplo, cuál es nuestra sección para nuestro diputado? ¿Cuál es nuestro representante directamente? ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos para esa parte que nos toca a nosotros votar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos justamente demandarle que las propuestas originales que tenía las observe y las siga, etcétera? Es decir, ¿saben, por ejemplo, qué diputado les toca a ustedes? ¿O cuál? Ese es un punto importante, ¿no? O sea, de inicio, por ejemplo, podríamos decir, ¿cuál es justamente el diputado por el que me toca votar? ¿Cuáles son los candidatos que están dispuestos? ¿Cuáles son sus propuestas? Una vez que quede, ¿cuál es el seguimiento que debo yo realizar en efecto? ¿No? Y luego, segundo punto, en el elemento, o sea, si en el factor político la condición es ejercer nuestro derecho, que es el derecho al voto, pero en términos informados, en el segundo nivel, que es el nivel económico, ahí tenemos muchísimo más poder del que nosotros podríamos pensar. ¿Por qué? Porque nosotros somos consumidores. Y como consumidores, el boicot tiene un impacto importantísimo. Consumidores informados. Por ejemplo, ¿saben qué cosas tienen los shampoos que usan? ¿Saben qué cosas tienen los jabones que usan? Las cosas que consumen para comida, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros como consumidores podemos, porque incluso los hay, meter a observatorios empresariales a las empresas, porque las empresas en un sentido estricto, podríamos decir, son en efecto que nosotros las aprobemos, son un voto de aprobación. Si, por ejemplo, yo compro Hershey's, yo le estoy dando a Hershey's como empresa un voto de aprobación para todas sus prácticas empresariales. Entonces, yo debería de estar informada sobre las cosas que la empresa a la que le estoy consumiendo hace como tal. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que casi todas las transnacionales chocolateras fomentan el tráfico de niños en África para efectivamente poder recolectar granos de cacao? Y cuando yo compro Hershey's, estoy diciéndole a Hershey's, Hershey's, está bien que tú trafiques niños en África para que recolecten cacao. Lo cierto es que yo debería de estar a las que les consumo. ¿Por qué? Porque mi consumo es un voto de aprobación para sus prácticas. En cambio, si yo, por ejemplo, conozco a mi productor, sé de dónde hace las cosas, por qué las hace, cómo las hace, y le entrego a él de alguna manera la remuneración directa, pues entonces nosotros podríamos, en efecto, de alguna manera tener como el control sobre nuestro consumo. Esto es una actividad que vamos más o menos a revisar la próxima semana, ¿no? Como en estos movimientos sociales, cómo es que yo efectivamente puedo tener impacto. Y en términos sociales, pues mi impacto más directo, de inicio sí es la observación de la ley. Yo tendría que observar la ley, seguirla, cumplirla, pero sobre todo hacer un posicionamiento real sobre qué tipo de ciudadano o persona quiero ser. Entonces, bueno, no se preocupen, los vamos a revisar más puntualmente durante la siguiente clase, porque será sobre lo que nos enfoquemos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bueno, ya se nos acabó la clase y justo tengo clase en otro grupito, entonces me dio gusto verles, escucharles y les subo más tarde su actividad que será la de la siguiente semana. No se preocupen ahorita, no se abrumen, concéntrense en esta actividad y ya a partir de lunes se concentran en la siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, sí, gracias. Tengan bonita tarde. Igualmente, gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, maestra.